Vamos a hablar esta mañana acerca de los sueños de José. Los sueños de José. Génesis 37, versículo del 5 al 11. Génesis, capítulo 37. Del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Me he perdido aquí. Aquí. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos se tenían envidia, mas su padre meditaba. Señor, te pido que bendigas tu palabra, que podamos reflexionar en estas palabras, a estos versículos. Que, Señor, aprendamos de este carácter tan manso, humilde, recto que tenía José. Que aprendamos también del ejemplo de los hermanos a qué no hacer. Que, Señor, consideremos a lo que se inclina nuestro corazón. Que podamos reflexionar y podamos tomar las decisiones correspondientes. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Así que en estos 5 o 6 versículos encontramos una descripción, una narración de estos dos sueños de José. En el versículo 1 teníamos que José tenía ¿cuántos años? 17 años, muy bien. ¿Y qué tipo de carácter tenía José? Tenía un manso, carácter bueno, tenía un buen testimonio. Y por lo poco que ha trascendido hasta el momento, no podemos precisar hasta qué punto se daba cuenta José de lo que había soñado. Aunque sus hermanos sí que se dan cuenta. ¿De acuerdo? Pero no hay mucha información de José hasta este punto. Pero vemos que era joven, que tenía buen carácter, buen testimonio, y ahora tiene estos dos sueños. Y realmente hasta qué punto él entiende lo que había soñado. Por supuesto, nosotros es fácil porque tenemos toda la historia, tenemos toda la perspectiva, y desde aquí podemos ver que José soñó precisamente lo que iba a ocurrir después de 13 años. ¿Qué eran 13 años? Sí, 13 años. Pero José no tenía ni idea. ¿De acuerdo? José solo tuvo dos sueños. Pero en estos versículos encontramos algo que a mí por lo menos me salta siempre a la luz. Salmo 25, versículos 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Veis por dónde voy, verdad? José era alguien que, a pesar de su juventud, estaba andando cerca de Dios. También por pensar de Timoteo, ¿no? Ninguno tiene tampoco tu juventud, sino sea ejemplo los creyentes en palabra, conducta, etc. José era ese Timoteo de Pablo, que a pesar de su juventud, él andaba, su corazón se inclinaba a Dios. ¿Y qué es lo que hacía Dios? En este caso, específicamente, le da a conocer.
su voluntad de un modo más que directo. ¿Os acordáis de aquella historia de Jesús cuando Él está en el aposento alto y Jesús dice, me van a entregar? En Lucas, en Juan capítulo 13, versículo 21, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Quedaos aquí cenando Jesús con sus apóstoles. Uno me va a entregar. Aquí también hay ignorancia. Nosotros sabemos que era Judas, pero entre ellos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Como estaban dudando de algo que quizás iban a hacer y no eran capaces de ver todavía, porque no había entrado ese pensamiento en su corazón. ¿Seré yo que te voy a traicionar? Estaban como preocupados. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ahora, ¿por qué motivo Juan, dice la Biblia, estaba recostado al lado de Jesús? Porque lo amaba. Tenía una relación, no es que los demás no lo hiciesen, no lo hacen, pero él tenía una relación especial con Jesús. Y la Biblia así lo especifica, le amaba, estaba recostado al lado de él. ¿Quién preguntó? Juan. ¿A quién respondió Jesús? A Juan. ¿Por qué? Porque había una relación íntima. Ahora, lo importante es que tú y yo busquemos tener esta relación íntima con Jesús. A Él dará a conocer su pacto. ¿Quieres tú realmente tener este vínculo, esta relación tan íntima con el Señor Jesucristo, que para ello temes su nombre, para ello le obedeces, quieres estar cerca suyo, para poder escuchar sus susurros, para poder escuchar todo lo que Él dice? José tenía esa relación. Estaba andando cerca de Dios. Así que el corazón de José se inclinó a Dios en tanto que el de sus hermanos se inclinó a sí mismo. Cuán distintos fueron sus hechos. ¿A quién se inclina tu corazón? ¿Buscas intimidad con Dios? ¿Buscas conocer su plan para ti? Entonces, témele y ámale. Témele y ámale. Busca estar cerca suyo. Así que número 1, esta mañana, vamos a hablar acerca de los sueños de José. Los sueños de José. El libro de Hebreos nos habla de que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y de hecho es que Dios ha usado varias avenidas para poder dar a conocer su palabra. Una manera ha sido mediante sueños. ¿De acuerdo? En la Biblia hay 21 sueños descritos. Y la mayoría ocurren en los principios de cada testamento. En el libro de Génesis y en el libro de Mateo. 10 en Génesis y 6 en Mateo. Ahora bien, hoy en día hay mucha confusión acerca de los sueños, ¿verdad que sí? Son muchos los que intentan dar significado a los sueños. De hecho, es que esta mañana le decía a mi esposa, quizás porque quiero hablar de esto, no sé, pero he tenido un sueño esta noche y le decía a mi esposa, no sé cómo la mente es capaz de recrear todo. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Cómo es capaz de que recree todo el detalle, la información que de algún modo está en el subconsciente y aparece en el sueño? Increíble. Y bueno, es algo que realmente los científicos no saben cómo se producen los sueños. Hay teorías, muchas teorías, pero realmente no hay mucha información al respecto. Todos son teorías. Sin embargo, en ocasiones Dios puede usar sueños para darse a conocer, en especial, hoy en día, en especial, en lugares
donde no hay testimonio del Evangelio. He leído relatos donde indudablemente es Dios hablando a una persona en sueños. Ahora bien, una palabra de precaución, ¿de acuerdo? Hay que ser cuidadoso y cauteloso. Debemos recordar que la palabra de Dios ya está completa. Y esta es la sola autoridad para el creyente. Así que no es posible que Dios revele nueva información a una persona en sueños, y menos todavía que contradiga la palabra de Dios. Cuando hay un sueño donde Dios aparentemente se manifiesta y da algo, ese sueño siempre va a acabar redundando para la gloria de Dios, y va a ser dado para atraer a alguien a su conocimiento. ¿De acuerdo? Y eso tiene que quedar muy claro. Y por eso en lugares, especialmente en países musulmanes, donde la palabra de Dios está prohibida, ocurre, se escuchan y se leen. Yo he leído un par de libros donde hay relatos donde Dios se presenta a una persona y esa persona decide buscar a Dios y es salva. Pero no es que sean salvos mediante sueño, es que Dios le da una necesidad de buscar a Dios y esa persona llega a ser salva. O no, también hay ratos donde se resiste, ¿de acuerdo? Así que las dos son posibles. Pero enfatizando que no debemos buscar ni esperar nuevas revelaciones que amplíen nuestro conocimiento de Dios, la doctrina ni la Biblia. Nunca va a contradecir lo que la palabra de Dios siempre dice, y siempre va a dirigir nuestro corazón hacia Dios. Así que nunca daremos más énfasis a un sueño que a lo que la palabra de Dios dice. Pero es ahí la que Dios se ha manifestado en sueños, y Él puede hacerlo también ahora, así que ahí no tenemos ninguna duda. Pero ¿qué predecesores habían a José en cuanto a los sueños? Tenemos varios. Uno es el aviso a Abimelech. Génesis 20, Abimelech, rey de Gerar, Abraham fue a morar con ellos y dijo que Sara era su hermana. Y Abimelech dijo, oye, Sara es guapa, así que no voy a venir a ella. Y Abraham no dijo nada. Pero Abimelech tiene un sueño, y Dios le dice a Abimelech en sueños que no se acueste con Sara porque era esposa de Abraham. Así que él se refrena. Y Abraham, ¿qué más ha hecho? Pero aquí es el primer sueño que aparece en la Biblia. Número 2, la escalera de Jacob, la famosa escalera de Jacob. En Génesis 28:12, y Jacob ve una escalera apoyada en tierra y su extremo tocaba al cielo, y ángeles de Dios que ascienden y descienden a través de ella. Y eso lo ve Jacob en un sueño. Y Dios, veremos más adelante, confirma su pacto con él allí. Tercer sueño. Dios dice a Jacob que vuelva a la tierra de su padre. Jacob está con Labán, Raquel y Lea, y finalmente ya es hora de volver, y Dios le recuerda, le confirma el pacto y dice, ya es hora de que vuelvas a la tierra de tus padres. Y eso, por supuesto, a través de sueños. Y finalmente, número 4, Dios avisa a Labán de que hable comedidamente con Jacob. Cuidado, Labán, lo que vayas a hacer. Dios avisa a Labán. Ahora, ¿qué relación tenía José con los sueños? Vemos que a lo largo de su vida, y era lo interesante, ¿no? Que uno puede estudiar la vida de José y de todos estos personajes de un modo biográfico, puedes ver todos sus hechos y ponerse en conjunto una bolsa y puedes llegar a una conclusión. Pero debemos intentar pensar en ellos en el transcurso de su vida. ¿De acuerdo? Tú ves la historia de José en su transcurso, cómo él tiene una relación íntima, casi más o igual que Daniel. ¿De acuerdo? Él también tuvo sueños. Y vemos que quizás son los dos personajes más
interesantes a la hora de estudiar esta relación con los sueños. Y José tuvo relación íntima con los sueños. Tú lees a partir de Génesis 37 hasta el final de Génesis y te das cuenta que aparecen en varias ocasiones. Y de hecho los 4 eventos que hemos leído de sueños anteriores a José están todos relacionados con su familia. Abraham y Jacob. Y Labán, parte de la familia de Jacob. Así que había algo ahí con José, la familia y los sueños. De hecho es que Abraham era bisabuelo de José. Y pensando un poquito, por supuesto que entonces vivían por bastantes años. Y Abraham ya había muerto, pero Abraham había contado los sueños y las historias a Isaac, su hijo. Isaac habría contado a Jacob las historias de Abraham, su padre. Y a Jacob habría contado a sus hijos las historias de su abuelo y de su padre. Y eso de boca en boca. Así que estos sueños, ellos los conocían bien. La promesa de Dios a Jacob, esa visión celestial que tuvo de la escalera, seguro que José la conocía. Vamos, yo tengo un sueño así y yo se lo cuento a mis hijos. No sé tú, pero yo creo que sí lo haría, ¿no? Es algo especial. La confirmación de Dios para nuestra familia. Qué bendición tan grande. Así que, como veremos un poquito más adelante, veremos que Dios revela a José lo que iba a ocurrir en un futuro. Ahora, él tuvo varios sueños. Uno de ellos fue el sueño del copero y del panadero. Y lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos allí, pero me es muy curiosa la frase que dice en Génesis 48, dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuando el copero y el panadero les explican el sueño, dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Ahora, ¿por qué decía él eso? ¿Qué le motiva a él? Porque recordemos que su sueño no se había cumplido. Su sueño, hasta ese momento, él estaba en la cárcel. Eso de que se iban a agachar ante él sus hermanos, sus padres, eso estaba en el pasado. No se había cumplido. Pero él dice, no sé de dónde sale, pero lo dice, no son de Dios las interpretaciones. ¿Por qué dice esa frase? ¿Lo has pensado una vez? ¿Qué le mueve a decir eso? Había algo especial. No sé. Más adelante, dice el sueño de Faraón. Y Faraón tiene de nuevo 2 sueños distintos con un mismo significado. ¿Y qué le dice José a Faraón? Versículo 16 del capítulo 41. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicio a Faraón. De nuevo, una confianza plena. Me está demostrando que José tenía una fe inquebrantable en Dios. Una fe inquebrantable en Dios. En ningún momento vemos que José dudase de Dios. Y de hecho es que afirma que es Dios mismo el que va a dar la correcta interpretación de los sueños. Estaba tan cerca su corazón de Dios que a él de algún modo se le dio la capacidad de poder interpretar estos sueños. Y al estudiar estos versículos, personalmente llego a la conclusión de que José estaba esperando con tranquilidad, con calma, con paciencia, el momento en el que su sueño iba a ser cumplido. ¿Por qué si no iba a decir José que de Dios es la interpretación? Dios te ha dado ese sueño y Dios te lo va a interpretar a través de ti. Dios me dio un sueño que mis hermanos entendieron, que mi padre entendió, y aún y a pesar en que yo fui vendido, en que estoy en la cárcel, soy esclavo. De esclavo a posición de autoridad hay una gran diferencia, hay una gran distancia. Pero mira, la fe en Dios no menguó a pesar de las circunstancias.
Qué preciosa lección. En cómo José se enfrenta a los sueños de los demás, a pesar de que los suyos parecían todavía olvidados. Pero José sigue teniendo una fe inquebrantable en Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te acercas tú a las promesas? Lo dudamos muchas veces. Dios ha prometido, quizás no en sueños, pero a través de su palabra, que es superior a los sueños. ¿Y cuántas veces dudamos? Y nuestra fe se hunde por no querer creer, por incredulidad. Y fíjate, José, a pesar de sus circunstancias, él sigue fiel al Señor. Así que, de algún modo, José percibió, entendió lo que Dios iba a hacer en un futuro. Vamos a hablar un poquito de los sueños, muy brevemente. El número, Génesis 37, del 5 al 9, número 1, está el sueño de los manojos. Y ya lo hemos leído, es descriptivo. José y sus hermanos están recogiendo manojos de trigo, de cebada, de grano, y están ahí recogiendo manualmente. Y aquí están haciendo todos con sus pilas. Y dice que el mío se elevó por encima del resto y el vuestro se inclinó al mío. Toma ya. Y aquí están dos hermanos que la amaban mucho y diciendo, anda José, estás columpiado ante el pueblo, ¿verdad que sí? El siguiente sueño, si no había bastante con uno, aparece un segundo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a José. Por eso sueño, pues una estrella no se inclina, pero de algún modo su estrella estaba por encima del resto, e incluso el sol y la luna simbolizando a sus padres. Su madre ya estaba muerta, así que era la esposa de Jacob. Pero de algún modo simbolizaba como todos iban a estar por debajo de José. Y seguro que José no lo contó con malicia, pero pecó un poco de ingenuo, porque si tus hermanos ya no te aprecian y te odian, y además tú vas viviendo tus sueños no una, sino dos veces, es como meter el dedo en la herida y hurgar ahí. No sé qué le llevó a José a contarlo, pero de otro modo, si no lo hubiese contado, los hermanos no hubiesen podido darse cuenta de que Dios estaba detrás de todo ello. No hubiese dicho, su familia no hubiese entendido que Dios estuvo detrás de las circunstancias. Y esto nos lleva al siguiente punto, muy importante, la envidia de los hermanos. Mucho aprender aquí, la envidia de los hermanos. Y es importante porque la reacción de los hermanos está ligada al corazón del hombre desde el principio de la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Es algo que está ligado. ¿Qué reacción tuvieron? Bueno, la Biblia la divide en dos partes. Y está hablando lo mismo, pero la divide en dos partes. Número 1, dice que tuvieron un aborrecimiento extremo. Versículo 5 y versículo 8. Dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Más adelante le dice, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aborrecimiento extremo. ¿Qué es lo que hizo José? José no hizo nada. Tenía un buen testimonio, tenía un buen carácter, pero ya vimos que él señalaba a los demás. Él reconocía el pecado. Él se daba cuenta. Él reportaba al Padre. Él era la murga. Ya hasta aquí el don perfecto. De tan bueno que era, manifestaba la maldad del resto. Y sus hermanos lo odiaban. Pero por si fuera poco, José va y dice que un día se va a levantar por encima nuestro. Pero ¿quién se cree que que es? Ya está bien. Así que todavía le aborrecen más. La palabra sane, o sané,
la raíz de la palabra hebrea que usa para describir aborrecer, habla de detestar, de odiar con intensidad. Era alguien a quien repudiaban. Y esa repulsión creció al escuchar esos sueños. Número 2, envidia, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué es envidia? La RAE dice deseo de algo que no se posee. Muy breve, muy escueto. Me voy a Webster. Webster, que era creyente, dice sentirse inquieto, mortificado o descontento al ver la excelencia, reputación o felicidad superior de la que goza otro. Repeler la prosperidad de otro. Inquietarse o afligirse por la superioridad real o supuesta de otro. Y odiarlo por ello. Eso me ayuda más. Esa es la descripción de los 10 hermanos. Sacaré Benjamín de ahí, ¿de acuerdo? A los 10 hermanos de José. Benjamín era más pequeño que José, así que no lo meten en el grupo. Pero era la descripción de los hermanos de José. Lo odiaban, tenían envidia. Después Webster añade: quien envidia a otro confiesa su superioridad. Es una frase para la semana. Quien envidia a otro confiesa su superioridad. Y es lo que hacían con su actitud. Así que José magnificaba el mal testimonio de sus hermanos, y su simple sombra era un constante recordatorio de lo que eran, y en vez de cambiar, lo que hicieron fue acrecentar en su actitud negativa hacia ellos. Ahora bien, ¿cómo reaccionas tú cuando te exponen a la luz? ¿Cómo reaccionas tú cuando eres expuesto a la luz? Cuando te dicen las cosas claras, en verdad, ¿qué es lo que haces? ¿Te rebotas? Mucha gente se rebota. No puedes decir nada, porque si no se van a rebotar. ¿Cómo reaccionas tú cuando te exponen a la luz? Los hermanos se rebotaron más, lo odiaron más, reaccionaron mal, se autodefendieron. En vez de decir, oye, es verdad, voy a cambiar, fueron en contra de su conciencia e intentaron eliminar aquello que les causaba dolor. Le abordaron, le tuvieron. ¿Qué emana de ti cuando eres expuesto a la luz? ¿Malas palabras? ¿Ira? ¿Odio? ¿Quejas? Tú dirás. Ahora, ¿cuál es el origen de todo ello? Y el origen lo encontramos, por supuesto, en el corazón. ¿De dónde salió ese aborrecimiento extremo? ¿De dónde salió esa envidia hacia José? Del corazón. Y la Biblia es muy clara al respecto. Santiago 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, hermanos, en la iglesia, en la congregación? Porque Santiago está escrito a los hermanos de la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Os imagináis una iglesia luchando en una guerra? ¿Una guerra civil dentro de la iglesia? Quizás no ocurre físicamente, pero os aseguro que en palabras ocurre muchas veces. Una guerra civil, divisiones en la iglesia. Madre mía, se ocurre. ¿De dónde vienen esas guerras? Dice Santiago. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones, de nosotros mismos, de nuestro corazón. Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los
falsos testimonios, las blasfemias. Lucas 6, 43, 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. No es buen árbol, repito, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se mendigan uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los hermanos de José tenían un problema, y ese problema estaba en sus circunstancias. Ese problema estaba en cómo habían crecido. Ese problema estaba en lo mal que lo pasaban, ¿cierto? No, ese problema estaba en su corazón. Qué fácil es culpar a los demás de los problemas. Y qué pocas veces miramos hacia adentro y decimos, no, la culpa reside en mí. El origen de todos los problemas no surge de las circunstancias, ni de aquellos que nos rodean, ni de cómo he sido criado, ni de mi personalidad o mi genética, sino de mi corazón. Hoy en día vivimos en una sociedad que es experta en culpar a los demás. Todo lo que me pasa es culpa de la sociedad. Todo lo que me pasa es culpa de cómo me he criado. Todo lo que me pasa es culpa de esto o de aquello. Pero nunca, nunca, nunca es mi culpa. Y eso es lo que enseñan hoy en día. En cambio, la Biblia dice que los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las blasfemias, etcétera, 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 el odio que salía de los hermanos de José, ¿provenía de dónde? Provenía del corazón. Del corazón. El corazón es el altavoz que da a conocer nuestro verdadero yo. Las circunstancias son solo circunstancias. Si tú tienes una botella de agua, ¿de acuerdo? Y la abres, llena, y la abres y la meneas, ¿qué va a salir? Agua. ¿Va a salir Coca-Cola? ¿Va a salir Fanta? ¿Va a salir limonada? Sí, agua. ¿Por qué? Porque dentro hay agua. Las circunstancias nos menean. Pero ¿qué sale dentro de ti? Las circunstancias son una prueba que Dios permite en tu vida para que realmente demuestres lo que sale dentro de ti. Pero no es culpa del exterior lo que hay dentro de ti. El exterior solo hace que salga. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué tipo de fruto manifiestas? Y en caso de los hermanos de José, lo que era aborrecimiento, odio, envidia. El corazón de los hermanos no estaba inclinado a Dios, como en el caso de José, sino a sí mismo. Y su envidia y aborrecimiento extremo así lo demuestran. La envidia es un síntoma de un corazón enfermo, muy enfermo. ¿Y qué manifestaba esa envidia? La envidia manifestaba insatisfacción. La envidia demuestra no estar satisfecho con lo que uno tiene. Y fíjate que en ningún momento podemos imaginarnos, captar la idea de que José estaba insatisfecho en sus circunstancias y a lo largo de su vida por todo lo que pasa. Oye, es como Pablo. He aprendido a contentarme en todo. José era capaz de sacar lo mejor de las peores situaciones. En cambio, los hermanos de José no fueron capaces de apreciar que eran descendientes de Jacob, de Isaac y de Abraham, a quien Dios había dado unas promesas magníficas. Más que ver eso, vieron lo que José era y tenía, y en vez de cambiar, lo que fue crecer en su pasado.
insatisfacción. ¿Aprecias tú lo que Dios ha hecho por ti? O más bien tienes envidia de aquellos a quien Dios bendice de un modo distinto a cómo te bendice a ti. Porque tú quieres lo que Él o ella. Número 2, infelicidad. La envidia manifiesta infelicidad. Por supuesto, una vida insatisfecha significa una vida infeliz, porque nunca se cree tener lo que uno necesita. Pablo dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Cuando tú estás deseando tener algo y dices, seré feliz cuando tenga eso. Cuando lo tengas, según te lo tienes, te darás cuenta que querrás algo más y ya no serás feliz. La Biblia dice claramente, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Infelicidad. Número 3, amargura. Amargura es, en sentido figurado, enemistad extrema, rencor, odio, o más bien un grado excesivo o implacable de pasiones y emociones, como la amargura de la ira. ¿He probado el bitter casa alguna vez? A mí no me gusta, de hecho es que no lo soporto. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra bitter en inglés? Amargo. Y supongo que en alemán también, quizás, bitter. Suena bitter, ¿no? Bitter casa. Amargo. A mí no me gusta. ¿Qué cara pones tú cuando bebes algo amargo? Amargura. Así estaba el corazón de ellos ante José. Había amargura extrema. Y produjo acciones despreciables. Esa envidia corroyó de tal modo ese corazón tan necesitado y tan apartado de Dios que produjo acciones despreciables. Número 1, sarcasmo. Sarcasmo, versículo 19 del capítulo 37. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Más adelante, saltamos los versículos. Y se ven entre ellos, José se está acercando hacia ellos. ¡He aquí viene el soñador! Sarcasmo. El sarcasmo es una burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Y el sarcasmo es una manera de hablar que no debería estar presente entre los cristianos. No, es una broma. Mucha gente se piensa que es una broma. Pero el sarcasmo es un problema, porque es una broma hiriente. Es una broma que demuestra una falta de amor hacia el hermano. Lo que crea el sarcasmo son heridas y dolor. Es un desprecio encubierto. Es triste ver cuando hay matrimonios que se hablan con sarcasmo. Y a veces es difícil pararlo. Pero el sarcasmo no edifica. El sarcasmo se convierte en un problema. No, mi esposa lo entiende, mi esposo lo entiende. No, no lo entiende. Porque el sarcasmo es falta de amor. Es acrecentar o enfatizar un problema o algo que alguien ve que es un problema o que se cree que es un problema y se hurga en la herida. Y no es bueno usar de sarcasmo. Te animo que si hay sarcasmo en tu vida, hagas lo posible para hablar la verdad en amor. Odio extremo. Otra acción despreciable. Odio extremo. Literalmente, los hermanos de José pensaron en quitarle la vida. Eso es el punto al que llegaron. Quitarle la vida. Solo fue porque Rubén intercedió por él. Y no lo matemos. No derramemos a sangre inocente. Es nuestro hermano. Tirémoslo al pozo. Ya lo sabemos después. Que aprenda la lección. Odio extremo. ¿Qué más? Mentira. Mentira. ¿Cómo taparon esa acción de su odio extremo? Fueron a su padre y ¿qué es lo que hicieron? Mintieron. Dieron falso testimonio. Pero, además, con maldad. Porque su padre, ¿tú te imaginas decirle a tu padre,
que una bestia ha matado a su hijo, a tu hermano, y quedarte tan pancho? ¿Qué conciencia tan horrible? ¿Qué desprecio llegar a este punto? Yo no mentir, porque ¿ha hecho esto? No lo ha hecho. Y una cosa liviana que, a fin de cuentas, no tiene gran repercusión más que la mentira. Pero tú vas y mientes y dices que ha muerto tu hijo y en realidad tienes el dinero que te han dado por él en tu bolsillo. ¡Qué frialdad de corazón! ¡Qué crueldad! Eso es lo que produjo la envidia. Eso es lo que produjo el pecado en su corazón. Y te darás cuenta que cuando tú dejas que el corazón sea corroído por el pecado, empezarás a hacer acciones y a justificar acciones que no tienen justificación, pero tu mente está bien. Necesitamos un cambio de corazón. Y finalmente, una más, incapaces de escuchar su propia conciencia por la que fueron perseguidos. Eso fue algo que nunca pudieron quitarse de su mente. A mí me fue la historia de José por cómo se desarrollan los eventos. Y cuando ya está en su presencia, José ya es el segundo en Egipto, y los hermanos están ante él. Fíjate lo que dice Génesis 42, 21. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esto estuvo en su mente, en su corazón, a lo largo de esos 13 años, donde ellos podían recordar la angustia viva de José. No, ¿qué he hecho yo? Y lo vendieron. Y se lo llevaron. Y eso fue a lo largo de cada día. Pero aún y así, incapaces de escuchar, tener un corazón duro como una piedra. ¿Por qué? Por el pecado. Y eso es lo que va a producir el pecado en ti cuando tú te resistes a cambiar. Te va a endurecer. Ahora puede encontrarse aquí. El corazón de José se inclina a Dios y Dios le da a conocer su pacto. El corazón de sus hermanos se inclina hacia sí mismo. ¿Y qué frutos tan distintos? La pregunta de nuevo es, ¿a dónde se inclina tu corazón? Y finalmente, para concluir, el punto 3, la meditación de Jacob. Porque no fueron los hermanos los únicos que escucharon el sueño, sino que el segundo sueño lo escuchó el padre también. Dice el versículo 10, y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has tenido? ¿O qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Así que, ¿qué experiencia personal tenía Jacob? He mencionado que él tuvo sueños. Dios se manifestó a Jacob y por lo tanto cuando José dice he tenido un sueño, bueno, dos sueños, en este caso el segundo sueño, Jacob de algún modo puede identificarse con él. Pues Jacob escuchó la voluntad de Dios en sueños. Realmente él vio la voz de Dios en sus sueños. No solo vio ángeles ascender y descender, sino que escuchó a Dios hablar y afirmar la promesa que Dios hizo a Abraham e Isaac. Dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, que volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, tú imagínate que tu padre, cuando tu abuelo Abraham te cuenta esa historia, Isaac te cuenta sus sueños, su historia, su llamado, y por supuesto es algo que te han contado.
que todavía tú no lo has experimentado. Que Dios ha dado unas promesas de frente numeroso. ¿Qué tal? Pero todo es para los padres. Y de repente, Dios te dice las mismas palabras. ¿No sería una confirmación? Claro que sí. ¿No te da esa esperanza? Claro que sí. Imagínate el corazón de Jacob al escuchar la misma promesa que Dios le da a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Exactamente la misma promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te vas a expandir. Tendrás una descendencia como la tierra del mar, como la arena del mar. Un corazón más lleno. Tener la misma promesa. Él tuvo que salir casi flotando. Casi flotando. Y el segundo sueño, después de 20 años del primer sueño, Dios le dice: yo soy el Dios de Betel, aquel donde tú estabas cuando viste el primer sueño, donde tú viste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Es decir, 20 años después de trabajar por Lea, por Raquel y más tiempo, 20 años, a Dios en el sueño le recuerda que lo que le dijo entonces se va a cumplir igualmente. No, Dios no olvida. Esa era la experiencia de Jacob con los sueños. Y ahora mi hijo José, viendo sueños. ¡Wow! Espérate, cuidado. Cuidado. Vamos a escuchar aquí. Así que lo que encuentra Jacob en sus sueños es, por supuesto, seguridad. Encontró dirección, paz y seguridad a través de la revelación de sus sueños, en sus sueños. Y ahora era José quien tenía esta revelación. Así que él, en su mente, tenía que poder identificarse en lo que José había recibido y ponerlas a la par. Así que primeramente, en primera instancia, Jacob reprende a José, lo que es la Biblia. Quizás esta es la reacción natural al pensamiento de agachar la cabeza ante alguien que es inferior, porque por supuesto él era el patriarca, era el padre, y José era el hijo. Así que en ningún momento cabía el que yo vaya a agachar, el que yo y tu madre o mi esposa vayamos a agachar la cabeza ante ti. Los hermanos vale, pero yo, como que no. Así que en primera instancia, ¿qué sueño has tenido que hacer? Como si tuviese la culpa de lo que sueña. Yo no tengo la culpa. Uno sueña de cosas más raras que dice, ¿por qué he soñado esto? ¿Verdad que sí? ¿Qué culpa tengo yo de soñar eso? ¿Y qué culpa tenía José de soñar lo que soñó? Pero Jacob le responde. Pero no es todo tan negativo, ¿de acuerdo? Sino que además, pero antes de decir eso, a mencionar un versículo aquí en Proverbios, no quiero dejar de mencionar. En Proverbios 11:12 dice: el hombre prudente calla. Quizás Jacob habló un poco rápidamente y tiene que haber meditado antes y después hablar. Y el necio cuando calla es contado por sabio. Es importante aprender a escuchar. Es importante aprender a callar. Es importante pensar antes de hablar. ¿De acuerdo? Pero en fin, vamos al segundo punto. Después vemos que él considera con detenimiento. Dice: su padre meditaba en esto. Esto me recuerda un poquito a María, cuando ella escuchaba acerca de lo que decían de Jesús. ¿Y qué es lo que hacía María? Lo guardaba en su corazón. Consideraba. ¿De acuerdo? Es como que casi ni hablo, y lo que escucho lo voy metiendo, lo voy guardando en el corazón. Y Jacob lo reprende, es cierto, pero también lo guardaba dentro de sí. Así que él fue ese engañador y el usurpador, Jacob, pero se convirtió en aquel que luchó con Dios y con los hombres y venció. Así que vemos que él fue capaz de cambiar con el tiempo, llegar al punto de escuchar a alguien y poder considerar con detenimiento. Y aquí llega el mensaje, y la pregunta la voy a hacer ahora: ¿a qué se inclina tu corazón? Observa la vida de José y
y él decidió acercarse a Dios, incluso cuando se complicaba todo. Pero él, fiel a Dios, y Dios le dio a conocer su pacto, su voluntad, y Dios lo usó. Pasó por el tubo, Entonces, los hermanos, cuyo corazón se inclinaba a sí mismo, a lo que convenía a su mente, a ellos, a su corazón. Y el fruto que ellos tuvieron fue totalmente opuesto al de José. La pregunta es, ¿a qué se inclina